chicos, entonces seguimos con el nuevo tema del día de hoy, el cual es partes de la oración. Y para iniciar, a ver, tú en tu casita, ¿sabes qué es la oración? Yo sé que por lo menos tienes una idea de qué es una oración. Escribe en tu cuaderno el concepto de una oración en una línea o dos líneas. Muy bien, ahora seguimos con que la oración es un conjunto de palabras que expresan una idea y está estructurada de manera lineal y jerarquizada. También recordemos que la oración no solo es de un conjunto que expresa una idea, sino la oración tiene diversas partes, las cuales están los verbos que expresan la acción, como por ejemplo hablar, correr, leer, y también encontramos los adverbios que se caracterizan el modo en que ocurren alguna acción en la oración, como por ejemplo muy, bien y jamás. También por otro lado tenemos los adjetivos, que son los que acompañan a los sustantivos y indican algunos de sus rasgos en el sentido de la oración. Tenemos adjetivos calificativos, posesivos, demostrativos. Como por ejemplo, en el calificativo aquí tenemos como feo o azul, que califica algún objeto, como por ejemplo esta estrella. Es de color amarilla y tiene un delineado de color negro. Por otro lado tenemos el sujeto, que es una parte de la oración muy importante. Es el que nombra qué es lo que se está realizando en la oración o de quién estamos hablando en la oración. El predicado es la segunda parte en la que se divide la oración y es la parte que cuenta qué hace, qué es lo que está pasando en la oración. Como ejemplo tenemos: las ranas comen insectos. Anota tu cuaderno. Las ranas comen insectos. A ver, ustedes en casita analicemos esta oración. ¿Cuál sería el sujeto? Muy bien, las ranas. ¿Y cuál sería el predicado? ¡Excelente! Comen insectos. Muy bien. Entonces, las ranas sería el sujeto y comen insectos sería el predicado. Muy bien. Ahora, también, aparte de sujeto, predicado, verbo, adverbio y adjetivos, la oración tiene también otras partes que son las conjunciones. Las conjunciones sirven para juntar otras palabras. A ver, ¿cómo cuáles podrían ser una conjunción si sirve para juntar a otra palabra? ¿Cómo cuáles serían? Ah, muy bien. Aquí yo tengo y, o, pero. Su, ¿por qué? Porque si yo digo, mi papá compró peras y manzanas. Cuando yo digo y, estamos a ver, ahí estoy uniendo yo otra palabra con otra. Tengo una conjunción. Las preposiciones expresan una relación entre otras palabras, como por ejemplo, de, para, sobre, contra, por. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya tenemos varias partes de las oraciones. Repasemos otro poquito. El verbo que indica una acción,
el adverbio que se caracteriza por lo que ocurre en la oración, las acciones, el adjetivo que acompañan a los sustantivos y donde hay posesivos, calificativos, demostrativos. Y también tenemos el sujeto y el predicado. El sujeto es de quién habló en la oración y el predicado qué se hace en la oración. Las conjunciones son para juntar palabras unas con otras y encontramos y, o, pero. Y las preposiciones son las que expresan la relación entre otras palabras. Como por ejemplo de, para, sobre, contra, por. Y también tenemos el sustantivo. Es una categoría gramatical que se utiliza para nombrar un objeto o cosa. Recordemos que un sustantivo podría ser camisa, podría ser lentes o anteojos, podría ser estrella, podría ser niña. Entonces, los sustantivos son los que se utilizan para nombrar un objeto, cosa, animal o persona. Existe sustantivo propio y sustantivo común. Cuando hablamos de un sustantivo común nos referimos a seres o cosas animales que de una misma clase, como por ejemplo casa, flores, pelota. Y cuando hablamos de un sustantivo propio, se utiliza para identificar un individuo, animales, personas, cosas o países, como por ejemplo, el nombre de una niña, en este caso es Camila, y el nombre de un país, en este caso es Guatemala. En su cuaderno anoten 5 sustantivos propios y 5 comunes. También en el sustantivo podemos encontrar el género, que es el femenino y el masculino. Cuando hablamos de femenino, antes de la palabra lleva la sílaba la, que hace relativo a una mujer. Y cuando hablamos de masculino puede llevar delante de la palabra el, que hace referente a hombre. A continuación les presentaré lo que es el número. Referimos a que hay singular y plural. Cuando hablamos de singular es el que se nombra solo una cosa, como por ejemplo el tomate, y él está hablando de género masculino, la mesa, que está hablando en género femenino. Siguiendo con el plural, el que nombra más de una cosa. Ejemplo, las flores, los bananos, y tiene terminación con la S. También encontramos el género. Aquí está el género femenino, que lleva una terminación la, como por ejemplo la niña, la manzana y la araña. Entonces espero que ustedes en su casita puedan realizar la tarea de las partes de la oración, la cual consiste en una cascada, donde ustedes tienen que doblar varias hojas en la mitad y colocar en cada pestañita las partes de la oración. Pueden empezar por donde ustedes consideren sea necesario. Pueden empezar por el verbo, después por el adverbio, después por el sujeto, predicado, adjetivos, también conjunciones y número. Recuérdense que cuando hablamos de números son dos, singular y plural. También colocar género, femenino y masculino, y colocar el sustantivo antes de que coloquen sustantivo propio y común. Entonces recuerden repasar en su casita y trabajar su cascada y adjuntarla a su portafolio para el día de la entrega. Espero que hayan aprendido y que puedan poner en práctica todo lo que escucharon el día de hoy y pusieron en práctica en su cuaderno para su tarea. Adiós.